Bien, pues ¿cómo están, amigas y amigos auditores? Comenzamos una nueva semana, la semana ya del día lunes 12 hoy día, mañana martes 13, para algunos supersticiosos, no te cases ni te embarques, dicen martes 13, pero bueno, y comenzamos pero con gratas visitas, lo teníamos agendado, ¿cierto? Bueno, estoy junto al pastor David Payán de la Confraternidad de Pastores. ¿Cómo está? Muy bien, hola Ninem, gracias por esta invitación y aquí estamos, gracias a Dios bien, trabajando siempre en son de la sociedad. Me parece. Bueno, el tema por el cual vamos a conversar hoy día, que es un tema que ha estado bastante en boga, muy vigente y que obviamente tiene sus pros y sus contras, ¿cierto? Muchos detractores. Se trata del libro Nicolás, ¿cierto? Tiene dos papás, un libro editado por el Movimiento de Liberación e Integración Homosexual Movich. Así es, y ustedes obviamente emitieron un comunicado de prensa el pasado 22 de diciembre. La Corte de Apelaciones de Punta Arenas dictó sentencia rechazando un recurso y protección interpuesto por la Confraternidad de Pastores. Así es, como tú dabas lectura allí, en diciembre la Corte de Apelaciones de aquí de Magallanes dictó sentencia y lamentablemente fue, entre comillas, fue en contra. Aunque ciertos lineamientos dentro de esa sentencia daban a conocer en parte que nosotros tenemos razón. Claro. Fue un rechazo, Sí. pero a la vez fue como una especie de acondicionamiento para la Junji en este caso. Entonces es como decir, bueno, rechazamos, pero estamos de acuerdo. Es súper raro. Sí, como que se contradijo solo, se contradice un poco. Sí, entonces ahí es donde nosotros, bajo el patrocinio de la ONG Comunidad y Justicia, presentamos una apelación a este fallo y ahora lo presentamos ante la Corte Suprema. Y esto fue acogido. Ya. Fue acogido el 29 de diciembre, fue presentada y durante la semana de fin de año ya fue acogida. Y entonces ahora estamos esperando que haya alegato al respecto y estamos siempre comunicados con Comunidad de Justicia y viendo para dónde qué rumbo va a tomar esto, digamos. Porque como veíamos, como yo te compartía, si se lee el fallo, nosotros tenemos la apreciación de que por un lado nos están dando la razón, o sea, sí pero no. Entonces o sea, que haya un poco más de claridad específica en el tema. Correcto. Entonces hay tres puntos que el abogado de la ONG nos guió para que podamos presentar una apelación. Y estos puntos, el número uno es que la Junji no tiene competencia para promover la educación de diversidad sexual en los niños menores de 6 años. No tiene ningún tipo de competencia. Y yo tengo acá la ordenanza del reglamento con la cual se da fundamento y función a la Junji. Y dice lo siguiente, establece que educación correspondiente a su edad es la que se le va a entregar a los niños. Entonces, esa frase, la educación tiene que ser a su edad, correspondiente a su edad. ¿Y qué es lo que dice el Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación dice que la educación sexual y afectiva se inicia progresivamente en la educación básica hasta la enseñanza media. Entonces, de ninguna manera podría... Estamos hablando de párvulos. Claro, podría haber enseñanza de educación sexual o afectiva en niños menores de 6 años. Entonces, por eso es que ahora cuando uno entiende esto, también entiende el fallo, ¿sí? Entonces, sí tienen razón, pero, vamos a rechazar el recurso de protección, pero vamos a alinear o vamos a encauzar, digamos, un rumbo
vamos a vigilar, porque eso es lo que dice el fallo, vamos a vigilar que dentro de un plazo de un año, ¿sí?, no se cometa ningún error con respecto al patrocinio que está dando la Junji, porque realmente la Junji lo que está dando es un patrocinio. Pero a la vez está poniendo con el patrocinio un victo, que está de alguna manera bien el texto que se está entregando. Entonces eso es lo que nosotros queremos que se aclare. Ya. Sí, no, una duda, porque también si hablamos, ¿cierto?, de cuáles son las razones que ustedes también tienen, digamos, para oponerse un poco a este libro, que ya es entendible por todas las personas, pero también hay gente que la está aprobando, porque comparan, dicen, en una situación, pero yo lo encuentro totalmente diferente. Ya, yo soy, supongamos, mamá soltera, soy jefa de hogar y soy solamente mamá. ¿Te das cuenta? O sea, es como decir, Pedrito tiene solo mamá. Como, pero no es que sé si me entiendes. sí. Pero eso biológicamente es imposible, porque tiene que haber un papá y una mamá. O sea, eso es imposible. O sea, No, sí sé. Entonces, si biológicamente, ahora podríamos usar la palabra técnicamente, si técnicamente no puede existir, o sea, tal vez jurídicamente o civilmente sí, pero técnicamente o biológicamente no, es imposible. Es totalmente imposible eso, no se da. Es ante natura. Totalmente. Entonces, ese es el punto. Y nosotros nos basamos también en los derechos que tenemos como ciudadanos, ¿sí? No, en esta demanda, este pedido de protección y esta apelación que estamos haciendo no se basa en puntos, digamos, religiosos. Se basa en la Constitución de nuestra República, que con aprobar o decir, a ver, la Junji está diciendo en este momento que solamente ellos están patrocinando, pero alguien que patrocina de alguna manera está de acuerdo, está apoyando. Dice, bueno, yo no estoy colocando dinero. Perfecto, no está colocando dinero, pero está colocando el rostro, está colocando la marca, está colocando el logo, está colocando muchísimo más de lo que ellos verbalmente están diciendo. Entonces, nosotros apelamos a la protección de la conciencia de los niños, ¿ya? Porque la educación con respecto a la sexualidad, nosotros estamos totalmente de acuerdo que se le tiene que dar a un niño, pero eso es responsabilidad de los padres, ¿ya? Y de hecho, nuestras líneas educativas en Chile así lo expresan. De hecho, el Ministerio de Educación está totalmente claro diciendo que la educación sexual y afectiva es en forma progresiva y desde la educación básica hasta la educación media. Entonces, nosotros hemos escuchado todas las partes, ¿sí? Pero a nosotros, si nosotros vamos profesionalmente y legalmente, esto es un error. Profesionalmente, yo escuché a una ex funcionaria de la Junji y también psicóloga o educadora de párvulo, no recuerdo bien en este momento, decir lo siguiente: si vamos a hacer, porque tiene que ser un proceso, si vamos a hacer un programa educativo, todo programa educativo lleva un proceso educativo. Entonces, dentro de este programa educativo van a estar los libros, o entre comillas cuentos, que aquí tampoco es cuento, porque el cuento tiene otra, digamos, es otra figura literaria. El cuento es nada más que nada para entretener. Claro, la figura literaria no es cuento, la figura literaria es un libro. Sí. Entonces vamos a tener libros que van a educar afectivamente a los párvulos en este caso, pero yo escuché a la educadora o a la profesional decir, tiene que ser un programa en primer lugar, y dentro del programa tiene que estar el material. Y vamos a usar este material, perfecto, pero tiene que ser, ella decía, un ejemplo, 5 tomos. Y el texto Nicolás tiene 2 papás, debería ser el número 3. Entonces, técnicamente
o pedagógicamente también está mal. No es decir, mira, acá tenemos un cuento que va a enseñarle a los niños tal y tal cosa. Primero, la figura literaria no es esa, no es un cuento, porque igual se están contradiciendo. Si decimos que estamos viviendo una realidad, porque ese es el punto de vista, estamos en Chile, que es una sociedad, entre comillas, progresiva, es una sociedad que está avanzando, ¿sí? Entonces, ¿le vamos a contar un cuento a los niños o una realidad? Eso lo dejamos ahí para que algunas personas reflexionen, ¿sí? Porque se presentó como cuento. O sea, aquí hay varias aristas que uno se pone a pensar. El problema está en los pequeñitos, porque yo también tuve la oportunidad de trabajar trabajo en un colegio con pequeñitos, justamente párvulos. Ellos preguntan mucho. Sí. Y preguntan, hacen buenas preguntas. Hacen muy buenas preguntas. Entonces, el tema, ellos que se tienden a confundir, una cosa es esa, se tienden a confundir, y lo otro es ellos quedan pensando, pero esto, ¿de qué estamos hablando? Si uno, obviamente, ¿qué le vas a decir? Si depende de las educadoras, cómo van a tocar el tema. Correcto. Porque no todas las educadoras de párvulo están de acuerdo. Están de acuerdo y están preparadas para hacerlo. Entonces, mire, psicológicamente los niños de 0 a 6 o 7 años, ¿sí? Los niños no están preparados psicológicamente para recibir este tipo de educación. Los niños en esa época necesitan seguridad de los padres, necesitan dirección, pero la dirección que tiene que ir ahí es la educación, digamos. Y aquí yo acuño el real propósito de la orientación sexual. Porque aquí debería haber orientación sexual, pero no de la forma en que hoy día se entiende orientación sexual. Orientación sexual hoy día se entiende como yo escojo, ¿me entiendes? Sí. No, si un niño nace mujer, una niña, perdón, nace mujer y un niño nace varón, entonces la dirección está clara. Tenemos que guiar en esa dirección. Entonces, y esto lo tienen que realizar los padres. Es responsabilidad de los padres, no es responsabilidad de la Junji. Claro, ni de ningún colegio, ni de ningún profesor. Porque de lo eso contrario, empieza en la casa. De lo contrario, entonces entramos en lo que nosotros creemos que es un adoctrinamiento. ¿Ya? Los adoctrinamientos nosotros lo podemos hacer en esas edades, ¿sí? Desde los 7, ahí adoctrinamos, porque entonces el Estado no está para adoctrinar a nuestros niños en esta línea, ¿sí? Y de hecho no se lo permite, no hay ninguna forma de permitirlo. Está totalmente pasando a llevar la libertad de conciencia que tenemos nosotros como seres humanos, como ciudadanos. Entonces esos son como los dos puntos bien esenciales. El otro punto que nosotros tenemos totalmente en desacuerdo con el fallo es que la Corte da a entender que en Chile no está definido el concepto familia, y eso está pasando por arriba del Código Civil, la ley de matrimonio civil, la ley de adopción, etcétera, 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 y hasta el sentido común. Porque ¿qué es familia? ¿Sí? Familia está totalmente claro que es mamá, papá, hijos. Ejemplo de vida, familia. Familia, ¿se entiende? Entonces, ahora, si nuestra sociedad ha ido evolucionando y usted puede por internet buscar el concepto de familia y tenemos 5, si no me equivoco, 5 formas ahora, pero simplemente esto es todavía en proceso. 5 formas de analizar la familia, y yo estoy totalmente de acuerdo que en algunos casos, por circunstancias, tengamos mamás solas con sus hijos, papás solos también, papás solos con sus hijos, y que tienen que vivir en casa de los abuelos, ¿sí? Los abuelos también pasan a ser familia. El rol de también. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, pero muchas veces estos casos se llega a estos casos por circunstancias. Sí. Totalmente, y yo estoy totalmente de acuerdo. Tenemos en nuestras congregaciones varios casos con respecto a este tema. O sea, y ahí nosotros analizamos el concepto familiar. Y me encanta, me gusta
busqué la vez pasada un texto en internet, decía que mamá, papá, hijo es considerado como la familia nuclear. Me gustó, me encantó. Claro, el núcleo. Porque es el núcleo. El centro. Independientemente que hayan circunstancias que mamá se quede sola con los hijos, o papá se quede solo con los hijos, o los abuelos se queden solos con los hijos, entonces ese concepto de familia también nosotros lo aceptamos, ¿sí? Pero allí es donde el fallo de la Corte dice, no, en Chile no hay concepto de familia definido. Es extraño, porque todos los documentos de adopción, por ejemplo, exigen que haya un papá y una mamá para que haya un hijo y se forme una familia. Entonces es súper contradictorio. Y los fundamentos que buscó la Corte no son fundamentos que no son tratados que Chile tenga firmado a nivel internacional. No, son simplemente por ahí documentos que están avalando o apoyando, entre comillas, esta nueva forma de ver la vida que es el progresismo. Me parece. Bueno, la verdad es que yo le agradezco la visita, pastor, porque igual es bueno saber, cierto, la opinión de ustedes y teniendo también, obviamente, todo este documento que ustedes han entregado a la comunidad. Bueno, saber, cierto, cómo piensa la gente, porque igual la gente tiene otras opiniones. Sí. También, de hecho, de repente es menos mal visto, si se puede decir, dos mamás, o sea, dos mamás, ¿cierto? Con un hijo, en el fondo es lo mismo, pero como que la gente no lo ve tan terrible. Claro. En el fondo lo ve más terrible con una pareja más terrible cuando hay dos papás. Sí, lo es más terrible. Es que lo que pasa, Nene, es que nosotros como sociedad chilena debemos recordar que todos nuestros principios, nuestros valores, están todos sacados de la Biblia. Aunque sí, pues, obvio. Algunos quieran negarlo, pero todos nuestros valores, nuestros principios están basados en la Biblia. Escucha la radio. Así que nosotros somos un país cristiano. Sí, pues sí, somos un país cristiano. Sí, altamente. Entonces, hoy día hay un alto porcentaje de cristianos que, si tuviéramos la oportunidad de preguntar y hacer un plebiscito, yo creo que muchos de los, entre comillas, cristianos agenda valórica, sí. Muchos de los puntos estarían rechazados. Sí. Así que nosotros animamos, a ver, no queremos desconocer, y quiero dejarlo bien en claro, no desconocemos las realidades que existen, y de hecho por ahí se ha hecho una guerra muy fuerte contra la iglesia evangélica en este caso, que no aceptamos nosotros a los homosexuales. No es así, no es así, por favor, no es así. Nosotros sí aceptamos a las personas que son homosexuales, y hemos tenido, yo en forma personal, he tenido conversaciones y relaciones en el tiempo, sí, con personas homosexuales. Como pastor, ellos han ido o ellas han ido a mi oficina para buscar consejo, y me parece que el problema no va porque si nosotros aceptamos o no aceptamos a la persona. Lo que nosotros le dejamos bien en claro, yo personalmente junto a mi esposa, cuando atendemos estos casos, nosotros le decimos, mira, nosotros te abrazamos a ti, te amamos a ti, queremos estar contigo, queremos ayudarte, pero queremos decirte que tu forma de vida, ¿sí? Está equivocado. Entonces, si tú naciste varón, tú tienes que vivir como un varón. Si tú naciste mujer, tienes que vivir como una mujer. Entonces, y hemos tenido lindas experiencias con personas homosexuales. Nosotros, en ese sentido, quiero decirle a la Iglesia Evangélica que las puertas están abiertas para que las personas homosexuales lleguen. El problema se van a encontrar, entre comillas, si es un problema, es simplemente que nosotros empezamos a guiarlos por el camino establecido, digamos, naturalmente y por Dios. Así que queremos dejar bien en claro, no es una persecución contra los homosexuales, para nada. Bien, pues le agradecemos la visita entonces al pastor David Payán de la Confraternidad de Pastores, que vino hoy día a visitarnos y a conversar un poco también sobre
respecto a esta polémica que se ha generado por Nicolás tiene dos papás. Nos separamos un rato y ya volvemos con ustedes.